Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Nos toca en esta oportunidad revisar la guía de desarrollo número 7, perteneciente a la unidad número 2, tal como la última guía, la número 6. Esta, la número 7, tiene como objetivo de aprendizaje el mismo, que es dialogar sobre grandes problemas de la ontología y o la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. En este caso, el contenido de la guía es distinto. Aquí vamos a encontrar epistemología, ontología, realidad y mundo. Hagamos un pequeño repaso. Recordemos que la palabra epistemología da cuenta de la disciplina filosófica que se preocupa del conocimiento y de la ciencia, y de la ontología, que también es una disciplina filosófica que se preocupa acerca del estudio o estudia el ser y la existencia. ¿Ya? Solo eso para recordar. En este caso, la fecha de entrega de esta guía es el viernes 26 de junio, hasta las 12. ¿Ya? ¿De qué trata? Es lo típico, que es un pequeño texto, en este caso muy pequeño, y para hacer lectura de él e intentar comprender un poquito, perdón, e intentar comprender un poquito el contenido y las ideas que se esgrimen en ella, eh, vamos a hacer revisión del texto a partir de la propuesta de dos actividades que nos van a intentar guiar en la lectura con el fin de que a partir de ellas logremos tener una comprensión acabada del pequeño texto que yo les propongo. Es un texto muy complicado. Lo escribió un periodista especialista en ciencias, Robert Clark, y lleva como título el libro Los nuevos enigmas del universo. ¿Ya? Podríamos decir que este texto pertenece al área de la epistemología. Bueno, a grandes rasgos, ¿ya? Que como yo le digo, Robert Clark, eh, siendo un periodista especialista en ciencias, uno podría pensar de que efectivamente su propuesta tiene algunos rasgos de epistemología, como este texto. Sin embargo, le podríamos agregar un poquito más a esta idea, asumiendo también incluso que el texto podría también pertenecer al mundo de la ontología. ¿Por qué? Porque habla acerca de la existencia, del mundo, de la realidad. ¿Bien? Por tanto, es un texto en donde se emparentan estas dos cosas, la epistemología y la ontología, porque el texto habla acerca del mundo y del cómo de alguna manera lo podemos comprender o conocer. ¿Ya? Recuerde que la pregunta por el conocimiento es la pregunta de la epistemología y la pregunta por la existencia del mundo es la pregunta de la ontología. Bien, hagamos lectura. Dice, se puede pensar que si el mundo nos parece complejo, es porque no somos lo bastante inteligentes como para captar su sencillez, enmascarada por una complejidad que, tal vez, es sólo apariencia. En otras palabras, ¿esta complejidad es profundamente inherente en la materia o existe solo en nuestra forma de intentar comprender el mundo? Este último podría parecernos complicado porque no sabemos concebir más que teorías complejas para captarlo. Como si no lográramos descifrar el código apropiado, como si no consiguiéramos captar el mecanismo esencial. Ya, hay mucho que decir, pero para poder decir algo, yo sugiero, les repito, que intentemos trabajar estas dos actividades para ir de alguna forma desenredando el contenido del texto. La primera actividad que propongo es la siguiente, que es una pregunta. ¿Piensas que nuestra capacidad intelectual es suficiente para entender el mundo? Reflexiona en no menos de 5 líneas. Trate de incluir ejemplos y argumentos claros, por favor. ¿Ya?
incluyendo ejemplos, se le va a hacer mucho más fácil lo que usted quiera proponerme como respuesta. Ahora, ¿de qué trata la pregunta? Creo que trata de lo que al parecer se nos dice en la segunda línea incluso, ¿ya? Aquí de hecho vamos a hablar de que lo intelectual, evidentemente, obvio, refiere a la inteligencia, ¿sí? Entonces dice, se puede pensar que si el mundo nos parece complejo es porque no somos lo bastante inteligentes. Fíjese la pregunta, ¿piensas que nuestra capacidad intelectual es suficiente para entender el mundo? ¿Ya? La pregunta es sencilla. ¿Es quizás porque finalmente el mundo es complejo el por qué no lo podemos entender? ¿O bien es porque finalmente no poseemos la suficiente inteligencia como para poder entender este mundo complejo? ¿Ya? Reflexiones. Recuerde que no menos de 5 líneas. Incluye algún ejemplo científico o inclusive de su vida cotidiana, ¿ya? Y obviamente presente argumentos claros. Le repito la pregunta para que tengamos claro de lo que trata. ¿Piensas que nuestra capacidad intelectual, es decir, algo que se deriva de nuestra inteligencia, es decir, nuestra capacidad de entender el mundo, es suficiente para entender el mundo? ¿Nuestra inteligencia puede comprender el mundo? ¿Es capaz nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestro pensamiento, es capaz de comprender, entender, explicar, describir el mundo? Bueno, les dejo esa pregunta. La segunda actividad dice, en función de la respuesta que propuso para la pregunta número 1, la pregunta anterior, obvio, elabore alguna solución a la pregunta señalada en el texto. ¿Cuál pregunta, profe? Esta que está aquí, pues. Esta. ¿Ya? Que ahí se la estoy señalando. Repito, en función de la respuesta que propuso para la pregunta número 1, elabore alguna solución a la pregunta señalada en el texto. ¿Cuál es? La siguiente. ¿Esta complejidad es profundamente inherente a la materia o existe solo en nuestra forma de intentar comprender el mundo? Interesante la pregunta, ¿no? ¿Ya? También argumente en no menos de 5 líneas. En función de lo que usted responda en la primera, ya tiene que de alguna manera conectar esa respuesta con la solución que usted me propone en la segunda actividad. En otras palabras, según lo que usted responda en la primera, elabore un argumento que le permita responder la segunda. Porque la segunda pregunta está eslabonada, está conectada con lo que usted dice en la primera actividad. Le repito la pregunta y tratemos de entenderla en conjunto. Dice, esta complejidad es profundamente inherente a la materia. Cuando hablamos de materia estamos hablando del mundo material, ¿ya? El que vemos, el que tocamos con nuestras manos, el que captamos, percibimos y sentimos con nuestros sentidos, ¿ya? Esta complejidad es profundamente inherente a la materia, es decir, que la complejidad del mundo es propio del mundo, que el mundo es complicado, que el mundo es complejo, que el mundo es enredado, ¿ya? ¿O existe solo nuestra forma de intentar comprender el mundo? ¿Notan la diferencia? Pregunta acerca de si la materia, el mundo mismo, real, material, es complicado, es complejo, o bien somos nosotros, nosotras, las que de alguna manera complejizamos el mundo a través de nuestra forma de comprenderlo. Es decir, que le ponemos nosotros al mundo de nuestra cosecha y hacemos de él un mundo complicado. O es al revés, que el mundo es complicado y que nosotros no tenemos efectivamente, ojo con lo que voy a decir, efectivamente la capacidad intelectual para poder entender el mundo. Que es la pregunta número 1. ¿Ya? Son 2 actividades. Usted ya bien sabe que tienen que estar listas para el viernes 26. Bueno, cualquier duda la mandan al correo y yo gustosamente se las voy a responder. Espero que sigan estando bien, cuídense mucho
comienzan ya los fríos invernales prácticamente, así que es recomendable abrigarse mucho, cuidar el sistema inmunológico, no salir. Recuerde que ya de seguro cuando usted vea este video va a estar en cuarentena en su casa, así que evite salir, ¿ya? Un abrazo grande, espero que se encuentren muy bien dentro de estas semanitas que van a estar encerrados en su casita. Tranquilidad, paciencia, pronto pasará. Abrazo, cariños.